Hola a todos, vamos a continuar con la práctica de la unidad temática 7. Vamos a arrancar la segunda parte, la parte de balances macroscópicos para sistemas isotérmicos de fluidos puros. Es un tema además de ser importante, es un tema que resulta muy interesante. Nosotros vamos a ver la aplicación de los balances macroscópicos a sistemas sencillos de flujo y un ejemplo típico que es el cálculo de potencia de bombeo. Sin embargo, les recomendamos profundizar en la bibliografía y estudiar los distintos ejemplos mencionados porque son sumamente interesantes y complementarios para obtener una comprensión general de la aplicación de los balances macroscópicos de materia, cantidad de movimiento y energía mecánica. No olviden que este punto de vista macroscópico, donde ya salimos un poco del estudio molecular y microscópico para directamente aplicar las conclusiones de ese estudio a sistemas que utilizamos en la industria, en la vida diaria, resulta de suma importancia y a la vez sirve como puntapié para el estudio de casos más complejos y el dimensionamiento y optimización de equipos que ustedes van a estudiar en profundidad en cuarto año. En fenómenos de transporte solo vemos ejemplos que sirven como aplicaciones sencillas de estos balances. Ya a partir de cuarto año ustedes van a profundizar bastante en las relaciones entre las variables que intervienen en estos balances, ¿sí? No es objeto de fenómenos de transporte, simplemente en fenómenos para poder cerrar estos puntos de vista que vemos para cada transporte. Vieron que empezamos viendo el transporte molecular, después con los balances envolventes y ecuaciones de variación vemos un enfoque microscópico. El análisis dimensional nos sirve para establecer relaciones para el transporte en interfase, y finalmente el transporte en interfase es una parte de un todo general que es la aplicación de los balances macroscópicos, ¿sí? Eso es un poco el recorrido para cada uno de para cada una de las cantidades transportadas que hacemos en fenómenos. Y con esta unidad temática 7 estamos cerrando el estudio de una de las cantidades transportadas, que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos una visión global del transporte de cantidad de movimiento al finalizar la unidad 7. De ahí la importancia que quería remarcar un poco. Acá les resumí un poco la estrategia de resolución de los balances macroscópicos que vamos a ver. Y bueno, es un poco seguir con la metodología que ya venimos trabajando, tanto en fenómenos como en termos. Siempre para poder ubicarnos, lo primero que necesitamos hacer es esquematizar el sistema del cual estamos hablando para ubicarnos en el espacio, y es fundamental identificar las entradas y las salidas. En los balances macroscópicos, en sistemas isotérmicos de fluidos puros, vamos a trabajar siempre en volúmenes de control, que tendrán una superficie de entrada, una superficie de salida. Es fundamental identificar la región de entrada y la región de salida, ¿sí? Porque a ella se va a referir nuestro balance. Luego podemos plantear los balances de fuerzas, es decir, el balance macroscópico de cantidad de movimiento o el balance de energía mecánica según el objetivo del problema, según si necesitamos calcular una fuerza, si necesitamos calcular la potencia consumida por un equipo de impulsión. En la mayoría de los casos, para fluidos incompresibles vamos a calcular bombas o potencia de bombeo. Si queremos evaluar las pérdidas por fricción aparecen
en la ecuación de la energía mecánica. Y además, bueno, tenemos varias posibilidades en la bibliografía, en BIRT hay algunos ejemplos. Siempre lo que tenemos que tener presente es qué variables tenemos como dato, cuáles como incógnita y cuáles son los balances que relacionan los datos y las incógnitas, ¿sí? Es un poco lo que venimos siempre tratando de que nos acostumbremos a pensar. Y el otro balance, que es el balance de materia, tener en cuenta que nos permite relacionar fundamentalmente las variables densidad y velocidad. Acá hay un pequeño resumen de la ecuación o el balance macroscópico de energía mecánica. Como ustedes ven, es una ecuación dimensional, ¿sí? Esto porque se los comento, porque siempre hacemos un pequeño resumen o ayuda a memoria de las unidades, los sistemas de unidades y algunas dimensiones, porque la ecuación o el balance macroscópico de energía mecánica, en mucha de la bibliografía, sobre todo en mecánica de fluidos, muchas veces viene expresado, además de con dimensiones de energía por unidad de masa, viene expresado con unidades de alturas o cargas, ¿sí? Esto es, yo les diría, más que nada por una cuestión tradicional, ¿sí? En este cuadrito hay un resumen. Ustedes, si se fijan en el slide anterior, ay, perdón, estos términos tienen dimensiones de energía por unidad de masa. En el sistema MKS, si uno analiza energía por unidad de masa, o analizamos, por ejemplo, las dimensiones o las unidades para este sistema MKS del término de energía cinética, vemos que las unidades serán metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto lo vimos en termo también. Pero si nosotros lo queremos expresar, en realidad, como energía por unidad de masa, a esto en realidad lo tengo que trabajar un poco para poder visualizarlo más claramente, aunque esto ya es una expresión en energía por unidad de masa. Lo que pasa es que no lo puedo visualizar en forma directa, como después de trabajarlo, multiplicando y dividiendo por kilo, que es equivalente a multiplicar por 1, sí puedo expresarlo con una unidad típica de energía en este sistema, que es el Joule, ¿sí? Les recomiendo después analizar en detalle este cuadro. Ustedes no necesitan aprendérselo de memoria. Sí, lo único que les recomiendo, que sí necesitan, que es muy útil, saber cuáles son digamos, los 5 términos de la ecuación de la energía mecánica. Y después, en función de las unidades de los datos y de 3 comodines, que son la densidad, la gravedad y el factor G sub C, ustedes van a ir pudiendo expresar los valores de cada término en las unidades que ustedes necesiten, ¿sí? El cuadro es simplemente un resumen, pero que, digamos, a los efectos conceptuales de ningún modo se tienen que aprender de memoria el cuadro, porque no les va a servir. Sí les va a servir poder practicar y razonar en cuanto a conversión de unidades, como venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? En todo caso, mírenlo en detalle después de hacer la práctica y lo charlamos en alguna consulta. Pero les recomiendo primero hacer la práctica.
Para el primer problema se nos solicita calcular la potencia necesaria para bombear agua por una tubería que nos da el material, es hierro galvanizado, nos da el diámetro interno, y también tenemos como dato la velocidad de flujo en la cañería, ¿sí? Tenemos un croquis de la instalación, en este caso es dato. No siempre vamos a tenerlo como dato, ¿sí? Después, en los ejercicios propuestos, hay creo que algunos casos en los que ustedes pueden hacerse un croquis en función de la descripción del enunciado. Vamos a tratar problemas en estado estacionario, temperatura constante, dijimos que son sistemas isotérmicos. En este caso se trata de agua líquida, con lo cual el fluido es incompresible y newtoniano, con lo cual podemos usar la expresión discreta de la ecuación de la energía mecánica. Y vamos a asumir que el orificio de salida del tanque tiene una succión, tiene una sección en la succión de la bomba que es considerablemente menor que la sección total del tanque. Es decir, el caño de salida del tanque es muy pequeño en comparación con el diámetro del tanque. Entonces, eso permite que la salida de fluido por ese caño no altere prácticamente el nivel de fluido en el tanque. Entonces, si yo trabajo un poquito el esquema, fíjense que voy a definir como la región de entrada al volumen de control el nivel de líquido en el tanque. Lo definí estratégicamente porque al ser el nivel constante, sé que ahí la velocidad es despreciable, ¿sí? Porque el nivel no baja. ¿Por qué elegí ese lugar? Porque yo sé que ese tanque está abierto a la atmósfera y sé que ahí la presión es atmosférica. Podría haber elegido digamos, la salida del tanque, este punto, pero yo acá no conozco la presión, ¿sí? Entonces, directamente prefiero usar la presión atmosférica y calcular o definir la velocidad a nivel del tanque como despreciable, porque el nivel baja de una manera muy lenta, o diría prácticamente no baja, por lo que estoy asumiendo que el nivel es constante, ¿sí? Por otro lado, defino como la sección de salida la salida del caño, ¿sí? Ahí sé que en la tubería, en toda la tubería, por ser estado estacionario, la velocidad es dato. También la salida está a la atmósfera y en ambas regiones, tanto en la entrada como en la salida, tanto en el punto 1 como en el punto 2, conozco las ubicaciones respecto al nivel de referencia que es la bomba, ¿sí? Entonces, el nivel del tanque está a 3 metros sobre el nivel de la bomba y el caño de salida está a 15 metros sobre el nivel de la bomba. Acá tengo un error, porque la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico, no sé por qué anoté 2, solo tengo que corregir. Esto es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y anoté el material de la tubería y el diámetro interno, ¿sí? Fíjense que coloreé con color anaranjado cuáles son los accesorios que intervienen, porque después los vamos a usar para el cálculo de las pérdidas por fricción. Una vez que definí el sistema, fíjense todo lo que analicé, como necesitamos calcular la potencia de bombeo, voy a usar el balance macroscópico de energía mecánica y lo voy a desarrollar para alturas o cargas. Ustedes pueden usar las otras formas equivalentes, si quieren lo pueden
practicar de ejercicio en su casa para el mismo problema o para cualquiera de los propuestos, para trabajar el mismo problema en los distintos sistemas. Bien, entonces yo lo que hago es empezar a desglosar y a calcular cada uno de los términos. Por ejemplo, el término de caída de presión, siempre los delta son la salida menos la entrada. Siempre es salida menos entrada. Eso es delta, 2 menos 1, ¿sí? En este caso, para la energía de presión, como la salida y la entrada están a la presión atmosférica, no tengo aporte de energía de presión. Lo mismo para la variación de energía cinética, delta es salida menos entrada, ¿sí? Como la velocidad en la entrada era despreciable, directamente calculo con la velocidad en la salida el aporte de la energía cinética a la energía mecánica total del sistema. Acá es importante, la energía potencial, la variación de energía potencial, como estamos calculando en alturas o cargas, directamente, para que esto me dé en metros, hago la diferencia entre la altura de la entrada y la salida respecto al mismo nivel de referencia que yo había elegido que sea la bomba. Entonces, la altura de la salida era 15 y la altura de la entrada era 3. Siempre es salida menos entrada, ¿sí? Fíjense digamos, los valores relativos de estas tres energías. Fíjense que la energía que consume la bomba se gasta básicamente en vencer la altura, ¿sí? Porque no tengo que vencer presión y el aporte, digamos, la variación de energía cinética es prácticamente nula en relación a la energía potencial. Ahora, sí, voy a tratar de calcular un poco más en detalle las pérdidas por fricción. Vamos a ver el detalle de cómo calcular cada una de las variables que hacen a las pérdidas por fricción. Lo primero es el factor de fricción, sobre el cual ya estuvimos hablando bastante en la primera parte de la unidad 7. Lo podemos calcular directamente, o mejor dicho, lo podemos determinar a través del diagrama de Moody, calculando el número de Reynolds y con el material y el diámetro de la tubería, encontrando la rugosidad relativa, ¿sí? En la gráfica que vimos en la primera parte de la unidad 7, que está en el anexo, donde están graficadas las rugosidades relativas para distintos diámetros, para distintos materiales de tubería. Entonces, con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, en el diagrama de Moody, podemos obtener el valor del factor de fricción. Calculado el factor de fricción, lo vamos a poner esto en azul mejor. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo calcular otras de las variables, que es la longitud total. Ustedes habrán visto el contenido conceptual, que esto que yo llamo L, en realidad encierra la longitud total de tramo recto y la longitud total de accesorios, ¿sí? Vamos por partes. Para la longitud equivalente de todos los accesorios, tengo que ir accesorio por accesorio, entrar a este nomograma con el diámetro interno
entrar con el diámetro interno y el tipo de accesorio. Por ejemplo, voy a empezar con la válvula de asiento y unir el punto que corresponde al accesorio y el punto que corresponde al diámetro interno. Uno de esos dos puntos voy a tener una recta y cuando esa recta interseque la ordenada central, que es esta, que ustedes verán que dice longitud equivalente, ya sea de este lado está en pies y de este lado está en metros. ¿Ven? ¿Sí? Está en el anexo en la página 68. Ahí ustedes van a poder leer la longitud equivalente de ese accesorio. En este caso es más o menos esta mitad de camino. La longitud equivalente de la válvula de asiento es aproximadamente 25, queda un poco por acá. Esto es 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Quedan más a mitad de camino. La longitud equivalente de la válvula de asiento abierta para una tubería, digamos la válvula que empalma con una tubería de 7,5 centímetros, es 25 metros. Eso mismo hay que hacer para todos los accesorios que vieron que nosotros habíamos marcado en naranja en el esquema inicial. Bien. Para cada uno de los accesorios debemos entrar al nomograma y efectuar el mismo procedimiento. Fíjense que, bueno, acá nosotros lo hicimos para la válvula de asiento, que es esta que está acá, lo hicimos para la válvula de retención. Las válvulas de retención lo que impiden es que el fluido, digamos, tenga un retroceso en el flujo, en el sentido de flujo. Y lo hicimos para el codo y multiplicamos por 3, ¿sí? Porque tenemos 3 codos. Este y este que me olvidé de marcar con anaranjado, ¿sí? Estas dos están al revés, perdón. Acá es 36,6 la longitud total de accesorios y la longitud total que suma tramos rectos y accesorios es 36,6 más 55 es 91,6. ¿Sí? Acá me equivoqué, lo puse al revés. Fíjense que la longitud de tramos rectos suma esta primera parte estos 20 iniciales de tramos rectos. Después suma 15 hasta acá. Después suma 5 más. Suma los 10 horizontales y después los 5 metros de tramo recto que bajan. En total son 55 metros y 91,6 de longitud L, ¿sí? L es igual a 91,6. Acá lo que hice fue poner un resumen de los cálculos, pero básicamente es lo mismo que vimos en los slides anteriores, nada más que está todo unificado. Otra vez estas las puse al revés, me quedó al revés. Lo importante es que L, el valor de L es 91,6 metros de la longitud total, sumando la longitud de tramos rectos y la longitud equivalente de accesorios. Si ustedes habrán visto la definición de la longitud equivalente que se hace para poder especificar la pérdida de carga en los accesorios y relativizarla a la, digamos, a la longitud de tramo recto
que produciría la misma pérdida de carga que ese accesorio. Bien, ahora sí, una vez que hemos calculado todos los términos de la ecuación de la energía mecánica, lo que tenemos que hacer es sumarlos. Recuerden que nosotros lo que queríamos hacer era despejar la potencia de bombeo. Entonces, reemplazo por los valores que obtuve para cada uno de los términos y despejamos del balance macroscópico de energía mecánica la potencia de bombeo. Tengan en cuenta que cuando trabajamos en metro, trabajar en metro es equivalente a multiplicar por kilogramo fuerza y dividir por kilogramo. ¿Sí? Recuerden que en el sistema ingenieril son equivalentes. También el producto del kilogramo fuerza y el metro se denomina kilográmetro. Observen que la potencia consumida por unidad de masa, está expresada en energía, entonces por unidad de masa en el sistema ingenieril. Como nosotros necesitamos la potencia de bombeo, debemos multiplicar por, si tenemos energía por unidad de masa y necesitamos potencia, debemos multiplicar por masa por unidad de tiempo para poder obtener unidades de potencia. Entonces, acá multiplicamos por el flujo másico, como no lo tenemos exactamente como dato, lo ponemos en función del caudal volumétrico, que así podemos calcular a través de la velocidad y la sección de flujo, ¿sí? Y ahí sí, si una unidad, digamos, de potencia que se usa mucho es el HP métrico, y en las tablas de conversión ustedes pueden encontrar el factor para poder expresar el resultado que les va a dar en kilográmetro por segundo en HP. ¿Sí? Acá me equivoqué, es kilográmetro por segundo. Para que sea esto consistente dimensionalmente. ¿Sí? Este problema 1 fue un ejemplo típico de cálculo de potencia en instalaciones de bombeo. Y es muy similar el planteo prácticamente en todos los sistemas de bombeo. Entonces, les recomendamos continuar con este segundo problema de la ejercitación. Y vamos a conversar al respecto en consultas o en clase presencial, y también lo vamos a discutir con los chicos del grupo que estuvieron trabajando sobre este problema. Acá se los dejamos enunciados y el planteo es muy similar al problema 1, con lo cual no creo que tengan dificultad para resolverlo. ¿Sí? Cualquier consulta, contáctense con nosotros y es mejor poder charlarlo una vez que ustedes ya hayan avanzado o al menos hayan planteado cuáles son las, digamos, las variables y el sistema en estudio. En general, en las clases presenciales, ya al segundo problema lo resuelven solos y nosotros vamos recorriendo los bancos, ustedes nos van consultando. Como se dificulta esa metodología en esta parte del cursado, les recomendamos trabajarlo de la manera que a ustedes les sea más cómodo, en grupo, mejor, o en forma individual, y ahí sí consultarnos a nosotros. Cuando ustedes ya hayan trabajado sobre el problema y tengan dudas puntuales. Gracias, chicos, por su atención. Nos vemos la próxima.